Dios los bendiga, hermanos y amigos de la iglesia. Soy Estefanía y hoy estamos en este segmento que se llama Conociendo a Dios. En este segmento, usted, hermano y amigo, nos puede dejar a través de nuestras redes sociales dudas que usted tenga acerca de la palabra de Dios y nosotros se las vamos a estar respondiendo. En esta ocasión, nuestro pastor Cristino Quintanar va a resolver algunas de las dudas que nosotros tenemos. Y a continuación vamos a empezar con una serie de preguntas, pero sin antes el pastor va a brindarnos un saludo. Amén, mi hermana Estefanía, Dios me la bendiga grandemente. Gracias por la invitación a participar de este segmento que es de gran bendición y esperamos pues que tanto para la iglesia local como para todos los oyentes, todos los que puedan escuchar o ver este video, puedan despejar sus dudas a través de la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, pastor, nosotros aquí tenemos 5 preguntas que la han hecho diversos hermanos. Entonces, en cada segmento, las preguntas que ustedes hagan, nosotros vamos a tratar de simplificarlas para no hacer el video muy largo. Pero en estas preguntas, el pastor nos va a estar aclarando dudas que tengamos. Entonces, si le parece, empezamos con la primera pregunta, pastor. Claro que sí, mi hermana, estamos dispuestos. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo se efectuará la salvación según las dispensaciones? Amén, amén. Bueno, según lo que tenemos en la palabra del Señor, es que la palabra mismo, dispensación, nos muestra a nosotros que es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Entonces, Dios tomará en cuenta, al final, es lo que haya vivido cada persona en la dispensación. Recuerde que cada dispensación inicia con una promesa y termina con un juicio. Es decir, que a razón de lo que está establecido en la palabra del Señor, por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, inició con una promesa y terminó con un juicio. De igual manera, las otras dispensaciones. Así que, tomando en cuenta este principio bíblico, entonces podríamos podríamos decir que lo que se tomará en cuenta para efectuar la salvación o la condenación de una persona es de acuerdo a los parámetros que se establecieron en la dispensación que la persona vivió. Amén. Amén, amén. La segunda pregunta, pastor, es: ¿qué pasos debe tomar en cuenta una persona para ser salvo? Amén. Tremenda pregunta, excelente pregunta, mi hermano. Bueno, hay unos pasos o unas partes importantes que están en la palabra de Dios que son básicos para la salvación. Sabemos que lo más importante en el proceso de la salvación es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de la fe surgen otros pasos importantes como el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante para la salvación y toda persona que quiera ser salva tiene que arrepentirse. Arrepentimiento es abandonar el camino que llevaba la persona y tomar otra dirección que Dios le da. Otro punto importante es la conversión. ¿Ya? Podría citarle Hechos 2:38, Hechos 3:19, y de esta manera vemos entonces que la conversión es un punto, una parte muy importante en el plan de la salvación que yo aconsejaría a los amigos que tomen muy en cuenta lo que es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es pasar de un estado a otro. Usted toma un vaso de agua y lo coloca en el congelador y al lapso de 2 horas ya no está líquida, está sólida. Entonces ha pasado de un estado a otro. Otro punto importante para la salvación sería el bautismo.
el bautismo, una vez que la persona se arrepiente o se convierte al Señor, el bautismo. Y tomando también muy presente en esta aclaración de esta pregunta que nos hace la hermana Estefanía, el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que a través de estos pasos básicos que yo le podría decir a nuestros amigos oyentes, son importantes iniciar estos pasos para el plan de salvación. Amén. Así que le aconsejo, número 1, arrepiéntase, conviértase y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén, amén. Bueno, yo le quiero dar un tip a esos amigos y hermanos que nos están viendo, es que apunten, porque a veces el pastor nos da versículos en los cuales nos podemos basar según la misma palabra de Dios. Entonces allí usted va a poder ir más a fondo acerca de la respuesta que quiere. Entonces ir apuntando es súper importante, así se aprende 2 veces. La tercera pregunta, pastor, es ¿por qué el bautismo se debe realizar en agua? Amén. Ok, excelente pregunta. ¿Por qué el bautismo se debe realizar en agua? Bueno, porque se habla de un lavamiento. Y obviamente con la fórmula o la forma de esparción es una forma muy limitada, ¿no? A lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo, su término viene de un concepto que nos lleva a pensar más bien en sumergir, ¿ya? Entonces es en agua, porque es para el lavar o limpiar nuestros pecados. Cuando hablamos de Romanos capítulo 6, encontramos que la Biblia nos habla del bautismo como un sentido de muerte o de sepultura. Entonces, a razón de esto, como es la sepultura de alguien que ha muerto al pecado, entonces por eso se debe efectuar el bautismo en agua como dice la palabra. Si usted encuentra tanto más que todo en el Nuevo Testamento, la forma que utilizaron los apóstoles no fue la forma de aspersión, o sea, de esparcirle agua, sino de sumergir. Entonces, en vista de estas aclaraciones que nos muestra la palabra, entonces creemos y aseguramos entonces que el bautismo tiene que ser en agua, porque a través de esto recibimos la nueva vida en Cristo Jesús, o son lavados, limpiados nuestros pecados. Amén. Amén. Pastor, la cuarta pregunta me parece muy interesante y es ¿cuál es la importancia de hablar en lenguas? Amén, amén. Gracias, mi hermana. Es tremendo. Me buscaron excelentes preguntas. La importancia de hablar en lengua. Hay un sentido muy, muy importante en el aspecto de hablar en lengua, y es que a través del hablar en lengua, el Señor nos da sus dones, ¿ya? Sus dones. Y el hablar en lengua, lo que produce en el cristiano es un fervor. Hágase de cuenta que usted toma un recipiente y lo coloca en la estufa, y él comienza a calentarse, y con el paso comienza a producir un herbullido hasta que comienza ya a hervir en su totalidad. Entonces esto nos lleva a pensar de que la importancia del Espíritu, de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, es porque
nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, recibimos ese poder que dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que de allí parte un nuevo proceso en la vida del cristiano, a razón de que al recibir el Espíritu Santo recibe esa autoridad para dar testimonio de Jesucristo y recibe ese poder sobrenatural de parte de Dios para hacer la obra del Señor Jesús sin temor, sin miedo, es decir, que tiene también el respaldo y la autoridad de parte de Dios. Amén, amén. Yo creo que para todos los que hemos sido bautizados, uno de los mayores anhelos es poder servir y recibir el Espíritu Santo. Entonces, claro que sí. Claro que sí. Amén, eso es muy importante. Tenerlas en cuenta. La quinta pregunta y última, pastor. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes en cuanto a su vida cristiana? Amén. Bueno, en cuanto a la vida cristiana para los jóvenes, hoy estamos viviendo un mundo creciente de muchos aspectos que de alguna manera han ido afectando la vida del joven y se ha ido empañando esa espiritualidad. El joven se ha ido de pronto tras una tendencia más de la sociedad, de lo que brinda la sociedad. Entonces, mi consejo para cada uno de los jóvenes, mi consejo para uno de los jóvenes o para los jóvenes es que a través de el conocimiento de la palabra busquen el manejar o entablar, por así decirlo, una relación con Dios. O sea, que se ha ido creciendo muy paralelo a la iglesia, o a la responsabilidad de la iglesia, y esto entonces lo ha ido alejando. Entonces mi consejo sería que cada uno de los jóvenes procure en lo que sea posible establecer unos principios de su vida en relación con Dios, porque hemos tenido ejemplos en la Biblia que sí se puede, que hay jóvenes que lo han logrado. Tenemos el caso de José, tenemos el caso de David, tenemos el caso de muchos jóvenes en la Biblia, Josué también, que fueron jóvenes que estuvieron en la iglesia y desarrollaron su vida. Entonces, lo que también les podría decir es que el joven de hoy se aleje bastante de las cosas superficiales, del superficialismo, y que tengan un compromiso con Dios. Ese sería mi consejo, compromiso con Dios, y que vean que acá también nadie se estanca, que acá hay una solución. Obvio, una respuesta o una prueba, una muestra de eso soy yo. Yo crecí en el Evangelio pues toda la vida, he estado acá y gracias a Dios no me he perdido nada del mundo. Amén. Yo creo que un consejo para todos los jóvenes es que a veces nos basamos muchísimo en el qué dirá de la gente, pero realmente el único qué dirán que nos debe importar es el qué dirá Dios. Exactamente, claro. ¿Cómo de Dios? Claro, exacto. Es que esa es la situación que yo le decía, se ha crecido muy paralelo al mundo y Dios, o sea, como que no hay una tendencia real o una declinación real a lo que el joven quiere. Entonces se crece como muy confundido por las cuestiones estas que nos brinda el mundo. Y recuerda, mi hermana Estefanía, lo que dice Pablo a los Corintios: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Entonces el enemigo utiliza la astucia y obviamente utiliza los sentidos de los jóvenes y los extravía de la fidelidad sincera a Dios. Así que para adelante, entablar una buena relación con Dios y saber que acá no se pierde nada, acá ganamos. Amén, amén. Aquí somos victoriosos, pastor.
Amén, 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 amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por responder nuestras dudas y preguntas de amigos y hermanos de la iglesia. De verdad que han sido de gran bendición. A mí en lo personal me sacó de 3 dudas súper importantes que yo tenía. Amén, amén, amén. Hombre, gracias y los felicito. Saludo a todo el elenco ahí detrás de cámara, a todos nuestros hermanos de acá de Chorrera. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal y sigan para adelante. Dios les bendiga. Amén, amén. El departamento de CON quiso empezar primero desde la casa, desde Chorrera, pero recuerden que vamos a estar con diferentes líderes y pastores de diferentes congregaciones resolviendo estas dudas e inquietudes que ustedes tengan en los diferentes segmentos. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como IPUL Chorrera. Recuerden que estamos realizando nuestros cultos los días martes y jueves, sábado culto de jóvenes y domingo nuestra escuela dominical a través de la plataforma de Facebook. Dios los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo, hermanos.